Tengo este desafío de parte de Dios precioso, que empezamos hace unos domingos atrás, hablar sobre un futuro de honra y no de vergüenza, a soñar con esa generación que, como hemos dicho, no es una generación que está solamente limitada a una edad. Damos gracias a Dios por los niños, por los jovencitos, por los adolescentes de la iglesia, amén. Pero también una generación está metidos todos los que quieren ser parte de esa generación que honra a Dios. Y qué lindo que podemos estar los que no somos ni tan pibes ni tan jovencitos, pero que anhelamos ser usados por Dios. Hay gente así acá, que dice: yo quiero ser una generación que honra a Dios, que enorgullece el nombre de Dios. Y meditábamos, creo que hoy termino con esto. Disculpen para algunos si les es reiterativo esta introducción, pero creo que es tan importante poder entenderla. Este Salmo 127, el versículo 4 y 5, cuando dice el salmista, hablando en el contexto de la familia, de los hijos: como flecha en manos de los guerreros son los hijos de la juventud. Está hablando de hijos con destinos, con proyección. Está hablando de padres que son guerreros y que tienen en sus hijos flechas para ser usadas para el reino de Dios, para las cosas de Dios, pero no sean flechas que se pierdan. Decirle que está a tu lado: no se tiene que perder ninguna de tus flechas. Vos sos flecha que no te tenés que perder. No se tienen que perder. Y después dice la palabra, algo tremendo. Dice: no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Y en Reina Valera, este último versículo dice: bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable a la puerta con los enemigos. Y recuerdan, para los que estuvieron y para otros le ponemos en el contexto, toma una figura del antiguo Israel que era parte de la vida del pueblo, donde a la puerta de la ciudad, los ancianos de la ciudad, la gente con experiencia, montaban como si fuese un tipo de tribunal, y ante cualquier litigio, ante cualquier problema, ante cualquier situación, se iba a ellos para que ellos, como jueces, dieran el veredicto. Y acá lo que la palabra de Dios dice, que ese lugar para muchos se convertía en un lugar de vergüenza. Porque lo que iban a litigar con sus hijos, en vez de ser algo bueno y de bendición en su generación, era algo que traía vergüenza. Pero hay una promesa de parte de Dios, que en tus hijos, en los proyectos, en esta generación de Dios, no seremos avergonzados. Hay una promesa de Dios de honra, porque miramos esto, lo contrario de vergüenza en este contexto es honra. Dios quiere levantar una generación que honre su nombre, padres, hijos, nietos, todos involucrados en un proyecto de Dios que traiga honra al nombre de Dios y no un tiempo de vergüenza. Espero que te motive. A mí me motiva mucho. Yo anhelo eso. Y encuentro en esta palabra, creo que hoy terminando, cerrando con esto, esa generación de honra, algo precioso, que tiene que ver justamente con el texto que tocábamos hace un ratito cuando presentábamos a Caleb, que tiene que ver con la vida el nacimiento de un niño que iba a ser parte de una generación que iba a producir un cambio. Un niño que se llamó Samuel, una madre, Ana, que buscó con todo su corazón ese niño. Quiero leerle nuevamente para ir metiéndonos en el tema. Este pasaje: Ana era una mujer que no podía tener hijos. Para su vida era dolor, era hasta vergüenza. En el contexto de ese momento social era una deshonra para su vida. Y ella clamaba a Dios por su hijo. Y entonces nuevamente leo en el capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 26 al 28, cuando ya Ana tiene este hijo, cuando ya Ana lo va a consagrar a Dios, y dijo Ana: mi señor, hablando con Elí, tan cierto como que usted vive, le juro yo que soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Cuando ella derramaba su corazón delante de Dios y le pedía a Dios por tener un hijo, por salir de ese dolor, de esa tristeza. Este es el niño que yo le pedí al Señor. Esta es la generación que yo le pido al Señor. Esta es la generación que clamamos a Dios que Él la traiga. Él me lo ha concedido. Yo creo que Dios la va a conceder. ¿Cuántos lo creen que Dios la va a conceder en el nombre de Jesús? Yo creo que ya está.
Se está despertando en el nombre de Jesús. Ahora yo por mi parte se la entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí, que era el sumo sacerdote, se postró allí ante el Señor. Samuel es el hijo de la fe. Samuel es el hijo de la búsqueda. Samuel es el hijo de lo imposible. Samuel es lo que esa mamá se le había negado en la vida. Samuel no es solamente un hijo. Samuel marca muchas cosas en la historia y en la vida. Para Ana, Samuel es una respuesta a su oración. Para Ana, su hijo, es que Dios le saca de la tristeza y del dolor que tenía. Entonces Samuel, esa generación que Dios está levantando, no es solamente una vida, sino que es algo espiritual que Dios está haciendo. Es respuesta de Dios a lo que parece imposible, a lo que dice la gente, ya la juventud no tiene sentido, ya los niños no tienen sentido. En el nombre de Jesús creemos que los imposibles con Dios son posibles. Samuel representa eso. Samuel además representa el nacimiento de esa nueva generación, una generación distinta a lo que era su contexto en ese momento, una generación de honra y no de vergüenza, una generación que va a marcar un tiempo distinto. Samuel es representante de una generación bisagra que va a producir un cambio profundo en el pueblo de Dios. Es una generación que dice hay un antes y un después y lo creemos con todo el corazón. Y nos comprometemos con esto. Es una generación que va a manifestar el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo oro por esta generación junto a muchos que sé que están orando por esta generación. Samuel también representa una generación que va a producir un quiebre en el sistema religioso. La misma institución religiosa va a ser sacudida por la vida y el ministerio de Samuel. La misma institución del momento, lo que era la iglesia de ese momento, por así decirlo, por el nacimiento de esta generación, tuvo un cambio, una transformación. Entonces, al hablar de una generación de honra, estamos hablando de algo muy fuerte, que no es solamente una reunión, un culto, lleva la vida ahí. Dios la quiere. ¿Cuánto creen que Dios quiere eso? Dios lo quiere. Y para que esto suceda, esa nueva generación de honra, representada en este caso por Samuel, tiene característica, tiene marca, tienen que darse cosas que son fundamentales. Y que anhelo el Espíritu Santo en esta hora, las despierte en cada uno de nosotros. Y quiero darte 4 características para mí sobresalientes. Una de ellas es que la generación de honra se caracteriza, está marcada por la pureza de su corazón. Tiene un corazón puro, tiene un corazón de santidad, tiene un corazón que está para Dios. Cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando de la voluntad, del interior, de un anhelo terrible, tremendo, de que su corazón se mantenga en pureza. Es una generación así, es una generación que no se deja contaminar con la corrupción reinante, existente. No permite que la pérdida de valores actuales, que la falta de santidad, que la falta de moralidad, de justicia, se le meta en su vida. Sino que dice, si yo voy a ser una generación de honra, tengo que mantener mi corazón, mi vida limpia delante de Dios. Miren, yo les quiero mostrarlo en la palabra. Vamos a leer algunos textos. He tomado algunos textos sobre esto que le quiero compartir. ¿Dónde desarrolla su vida este niño adolescente Samuel, que va a ser toda esa generación que hemos compartido al comienzo? El contexto social y religioso que Samuel le toca vivir, donde él desarrolla los primeros años de su vida, que dice la psicología que son los años que marcan la vida de un niño, que son los años que marcan el destino de ese niño. Van a ver el contexto donde él se desarrolla, los primeros tiempos de su vida, que eran tiempos totalmente corruptos y contaminados, pero su corazón no se contaminó. Dice la palabra de Dios, yo le voy a leer algunos pasajes, capítulo 2,
versículo 12. Los hijos de Elí, el sacerdote, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo ante los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿Me vas tomando? Vas tomando lo que te quiero decir. En ese contexto político y social, porque en el antiguo Israel, donde desarrolla la vida Samuel, la vida religiosa, política y social van de la mano, no se separaban. Era la autoridad religiosa y política, era la misma. Él desarrolla su vida en un lugar donde las máximas autoridades, política y religiosa, estaban tan corrompidos que dice que eran perversos en gran manera. Tal vez tenga mucho que ver con los tiempos que nos toca vivir, con la pérdida de valores. Dice que no tenían temor de Dios, eran los representantes de Dios, pero estaban corrompidos, estaban llenos de maldad y no tomaban con el respeto que se merecían las cosas de Dios. Versículo 18 dice, el niño Samuel por su parte, vestido con un efod de lino, dice el niño, decí conmigo, el niño. Era un niño en un sistema corrupto, lleno de maldad, de pérdida de valores, pero el niño Samuel, por su parte, es decir, cuando dice acá la palabra por su parte, está marcando una diferencia. Acá hay corrupción, acá hay maldad, pero por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviéndolo en la presencia del Señor. Y versículo 26 dice, por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Muchas veces decimos, la influencia tiene tanto poder. Y claro que la tiene. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te gusta estar y ahí está tu corazón. Qué tremendo que él era un niño, adolescente, tenía las autoridades religiosas y políticas del momento viviendo con ellos. Eran corruptos en gran manera, pero su corazón se mantenía puro. Si queremos ser la generación que va a traer honra al nombre de Dios y que va a marcar la diferencia, nuestro corazón, nuestro vivir, hermanos, ustedes lo saben. Vivimos en un sistema que ha perdido los valores, lleno de corrupción, lleno de maldad. Pero hay que mantenerse puro. Hay que mantenerse ahí en santidad, buscando al Señor, buscando todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Son dos generaciones viviendo juntas, pero no mezclándose. Son dos generaciones que conviven en el mismo tiempo, pero que no se mezclan. Y me trajo a la palabra del Señor Jesús cuando habló del trigo y la cizaña. Y el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es como un campo en el cual su dueño sembró la buena semilla. Pero el enemigo vino y sembró la mala semilla. Y ahí estuvo creciendo el trigo y la cizaña. Los criados un día le dijeron, Señor, pero si vos pusiste buena semilla, ¿cómo es que hoy hay mala semilla? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor le dice, no lo hagan. No lo hagan, no seca por arrancar la mala semilla, arranquen el buen trigo, la buena semilla. Pero en el ADN del trigo, por más que convivía con cizaña, seguía siendo trigo y podía dar fruto. Quiero declararte en el nombre de Jesús que por más que estemos metidos hasta los ojos en un sistema que ustedes lo saben, yo no me voy a poner a remarcarlo ahora, lleno de corrupción, de pérdida de valores. Si tu corazón está a decir yo quiero honrar a Dios, te podrás mantener en pureza, podrás mantenerte con un corazón que dice Dios, tengo tu ADN, quiero vivir para ti, quiero honrarte con mi vida, Dios, y quiero que mi vida se mantenga solamente para ti. Si aplaudís al Señor, aplaudilo con tu corazón, con tu fuerza. La mala semilla no me va a impedir, no me va a impedir la pérdida de valores, no me va a impedir
ser la generación que Dios quiere. Vamos a convivir con tantas cosas malas. Vamos a convivir con tanta pérdida de valores. Vamos a convivir con donde vivir lo que Dios quiere es ser tonto. Pero entendiendo en tu espíritu que esa es la voluntad de Dios. No se puede honrar a Dios con un corazón contaminado. No se puede ser una generación bisagra que cambia con un corazón dividido. Samuel mantuvo su corazón siempre puro para con Dios. Y eso le permitió ser esa generación. ¿Me vas tomando? ¿Me vas entendiendo lo que te quiero decir? Ese es el desafío nuestro. No permita que lo que reina en este tiempo, no permita que lo que pasa en los compañeros de estudio, no permita que lo que pasa en la fábrica, en el trabajo, no permita que lo que se mete a través de internet de distintas formas en nuestra vida contamine tu vida. ¿Estás dispuesta a decir, Señor, yo no me voy a contaminar? Yo me voy a mantener en tu propósito. Hay otra característica que me parece tan interesante, que la generación de honra, esa generación que no trae vergüenza, sino que trae gloria a Dios, que trae honra a Dios, a la vida, a las personas, a la familia, es una generación apasionada por Dios. ¿Hay algún apasionado por Dios? Dios prenda fuego en tu corazón. Es una generación apasionada por Dios. Creo que mucha de esa pasión en Samuel se lo encendió su mamá. Por lo que hemos visto, por lo que hemos meditado y hemos compartido ya de la palabra. Creo que mucha de esa pasión vino de casa. Ana, antes de llevarlo y consagrarlo al Señor, creo que había tenido largas charlas con Samuel. Le habría contado Samuel, no sabés, yo no podía tener hijos. He clamado tanto a Dios. Tu vida tiene propósito divino. Vos no sos uno más del montón. Vos estás para marcar la diferencia. Hay un Dios que te ama, que te dio la vida. Samuel, y yo creo que ella de una y otra manera fue grabando en el corazón de Samuel pasión por Dios. Pasión por las cosas de Dios. Mamá, papá, es tiempo en el nombre de Jesús que nuestros hijos sean tocados por nuestro amor para Dios, que sean instruidos en las cosas de Dios. Ana marcó su destino profético. Ana marcó la pasión y le dijo, un destino profético hay sobre tu vida. Sos una generación distinta. No vas a ser uno que traigan vergüenza como lo han hecho los hijos de Elí. Vos vas a ser alguien que traerá honra al nombre de Dios. Declaro sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, que este es el propósito de Dios. Si lo crees, tomalo para tu vida. Decile, Dios, aquí estoy. Yo voy a hacer todo lo que tú me permitas. Apasiono mi corazón por ti, Señor. Además, ella cada año iba a ver que eso sucediera. Iba a ver que su hijo no se apartara. Iba a ver que en el corazón de su hijo la misma pasión y ese destino profético está encendido. Yo le quiero mostrar en algunos pasajes esto que le estoy diciendo y préstenle atención, por favor, al desarrollo de la palabra. Capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Samuel, que todavía era joven, ya acá cuando habla el capítulo 3, pasó un poco de niño a un adolescente, a un joven. ¿Tenía algún adolescente joven al lado? Jóvenes en el corazón. No le pida el DNI. Mirale la cara. Mirale si tiene ganas, si tiene pasión. Dice Samuel, que todavía era joven. ¿Qué hacía? Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Claro, los que eran la autoridad espiritual estaban en el pecado, habían perdido el rumbo de su vida. Y Dios cierra y no hay más palabras. Y entonces no era común, no había palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Samuel todavía no tenía el llamado en su vida. Samuel todavía no había sido nombrado sacerdote. Él cumplió 3 funciones, fue profeta, sacerdote, fue juez de Israel. No tenía ninguno de estos cargos, pero el texto, yo quiero leértelo de buen. Samuel todavía era joven y decirle al que está a tu lado, servía al Señor.
Servía, todavía no había sido llamado, no tenía cartel sobre su vida, no era profeta, no era apóstol, no era maestro, no es que si era pastor, no tenía nada de esto, pero su corazón ya servía al Señor porque estaba apasionado por Dios. Y es tremendo que lo hace en un contexto donde no hay palabra de Dios, lo único que había un ritual vacío que no hacía nada. Pero cuando tu corazón está para con Dios, no importa que pase a tu lado, en tu corazón va a arder lo que Dios pone. Va a arder la pasión por el Señor. Todavía no tenía el llamado, pero el texto dice que él servía al Señor. Él tenía pasión, y vuelvo a decir, yo creo que esa pasión era el rumbo profético que su madre había marcado sobre él. Le habría dicho, hijo, vas a vivir en un sistema corrupto, donde se dicen un montón de cosas que no se respaldan con la vida. Pero vos mantenés tu corazón para el Dios de Israel. Mantenete firme para Dios. Guarda tu vida. Y Él tiene esa pasión. Más fuerte es este pasaje. De capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Capítulo 3. El joven Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra le había sido revelada. Todavía no había tenido un encuentro con Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Te estás dando cuenta cronológicamente de los tiempos? Él todavía no había tenido un encuentro con Dios, todavía no había tenido un llamado, vivía en un contexto de corrupción, un tiempo que no había palabra de Dios. Pero él en su corazón ya era un sacerdote de Dios. En su corazón había pasión por Dios. Hermanos, la corrupción de este tiempo y aún religiosa te roba la pasión por Dios. Te puede robar el entusiasmo por las cosas de Dios. Te puede llevar a querer enfriarte, que tu corazón arda. Yo lo veo en este niño, en este joven, que a pesar de que todavía no se había dado el proceso que se tenía que dar, en su corazón él tenía pasión para Dios. Esa es la generación que va a honrar a Dios, una generación que le va a buscar con todo el corazón. ¿Cómo alguien que todavía no tiene revelación ni de Dios ni su palabra puede ministrar su nombre? Por su corazón. Recién, en el versículo 10 del capítulo 3, él recibe el llamado de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 3, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Y él dijo, habla que tu siervo escucha. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque ya la pasión estaba en él. Su corazón estaba encendido. Se había mantenido, primera característica, en pureza. Segunda característica, con un corazón ardiendo para con Dios. Y quiero llevarte a algo que para mí también es muy interesante que lo puedas ver en este momento. Otra marca. Es una generación. La generación que quiere, si quieres honrar a Dios. ¿Vos querés honrar a Dios? Te pregunto de vuelta, ¿vos querés honrar a Dios? ¿Querés que los tuyos honren a Dios? ¿O querés vivir la vergüenza? Porque no hay muchas opciones. O se va al tribunal de vergüenza o se va al tribunal de honra. No hay muchas posibilidades. O vivís para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tu vida es una vida que honre a Dios y honre a todo lo que Dios te dé, o se vive para el otro lado. Jesús lo dijo claramente, el que conmigo no recoge, desparrama, o están conmigo o están contra mí, toma una decisión, te dice. Entonces, cuando estamos diciendo esta palabra, ¿vamos a ser o no la generación que honra a Dios? Esto es un tema de decisión. Es un tema que tenemos que decidir en nuestra vida. Entonces, hay algo tremendo que quiero mostrarte. La generación de honra no permite que nada lo desenfoque de su destino profético. La generación que dice, yo quiero honrar a Dios, no, y entiendo proféticamente que ese es mi rumbo. A él, a Samuel, su madre se lo había marcado, su madre le había enseñado, su madre le había dicho y lo había instruido en esto.
Vos has sido instruido en esta noche, estás recibiendo palabra. Hay un destino profético para tu vida, de honra a Dios o de vergüenza. Dios quiere que sea de honra y que te puedas multiplicar en honra en todo lo que Dios te dé. Entonces, esa generación no se desenfoca. Y te quiero mostrar en qué sentido. Quien ama la presencia de Dios y anhela ministrar al Señor, no permite que nada lo desenfoque. No pierde tiempo ni pone excusas mirando y criticando y condenando a otros. Si había alguien que podía decir, en esta iglesia está todo mal, era Samuel. Si había alguien que podía decir, los líderes de este lugar son cualquier cosa, era Samuel. Pero vos no lo vas a encontrar en ningún momento criticando o hablando o perdiendo tiempo en esto. Él se enfocó en lo que Dios quería para su vida. Quiero decirte, si querés honrar a Dios, enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. No mire para tu costado, no mire lo que hace el otro, mira lo que Dios marca para tu vida. Mira lo que Dios tiene para tu vida. Mira lo que Dios tiene para vos. La generación de honra es una generación que no critica ni murmura contra la autoridad. Samuel, a pesar de que conocía de niño los errores de Elí y de sus hijos, nunca dijo nada. No hay un solo pasaje cuando tiene una profecía ni se anima a decirle lo que tenía que decirle. ¿Qué quiero decirte? Él no permitió que los errores de los otros sea un justificativo para decir, no vale la pena. No permitió que los errores de los otros y el pecado de los otros, la falta de espiritualidad de los otros, les desanimen o les desvíen de su destino profético. La generación de honra es una generación que no se desenfoca. Es una generación que entiende su destino y que lo mira y lo pone delante. Y si el de al lado quiere hacer las cosas mal, es tema de él o de ella. Él vivía, era su familia. Él vivía con ellos, con los hijos de Elí. Me los imagino más de una vez. A ver si vos me podés entender. Yo me los imagino los grandulotes, llenos de pecado. Y alguno lo ha vivido esto. ¿Quién no lo ha vivido? Que quiere hacer las cosas bien. ¿De qué te la das, Samuel? ¿No te lo dijeron en el trabajo? ¿No te lo dijeron en el colegio? ¿No te lo dijeron tus amigos que tenías antes de conocer a Cristo? ¿De qué te la da? ¿Qué querés hacer ahora? Me lo imagino a los 3 hijos de Elí agarrándolo y hasta a veces dándole un cortito en la cabeza. ¿Pero qué te da el santulote? ¿Vos qué te crees que sos? No dejó que nada lo desenfoque. No dejó que una cargada, que una burla, que un desprecio lo desenfoque. Hay algo grande de Dios para tu vida. No permita que nada te desenfoque. Eres papá, eres mamá, eres hijo, eres abuelo. Hay algo grande de Dios para tu vida. No permita que nada te haga perder el rumbo. No lo permitas. Mira tu destino profético en Dios y dale adelante. Que esa generación se está gestando, se está levantando. No te quedes afuera en el nombre de Jesús. No te pierdas lo que Dios está haciendo. No te lo pierdas. Yo me lo imagino a Samuel agarrándole efod para adorar a Dios. Y por ahí que vino alguno de atrás de estos 3 le pegó un toche en la cabeza. ¿Qué haces con eso vos? Y él está diciendo, yo quiero servir a Dios. Mi mamá de chiquito me dijo que yo tengo un camino marcado. Y si no te lo dijo tu mamá de chiquito, Dios te lo dice hoy. Este es mi pacto para con vos. Esta es mi promesa para tu vida. Tomala en el nombre de Jesús. Hay algo más que quiero ya ir cerrando la idea. Que es interesante. Capítulo 3, el versículo 15. Samuel se acostó. Y a la mañana siguiente abrió la puerta de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión, que era una visión donde Dios traía juicio por el pecado. Otra característica, la cuarta característica de la generación de honra,
y esto lo digo en un sentido figurado, pero también práctico y espiritual. Es una generación que abre puertas. Es una generación que abre puertas para que el pueblo, la gente, se encuentre con Dios. Dice nuevamente el versículo 15, Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió la puerta de la casa del Señor. Esta generación que yo te decía es una generación bisagra, una generación que cambia todo el sistema religioso, que cambia la estructura, que es respuesta de Dios. Es una generación que se pone contra los no de la vida y dice se puede. Y en este sentido figurado, pero práctico y espiritual, Samuel abrió la puerta de la casa del Señor. Creo que es una generación que va a hacer que muchos puedan entrar a la casa del Señor. Es una generación que Dios la va a utilizar en el nombre de Jesús para que muchos que están afuera digan yo quiero entrar. Es una generación que le dice antes no había palabra, antes no había visión, pero vení porque hay algo de Dios para tu vida. Vení a la casa del Señor, vení a tener un encuentro con Dios. La puerta se abre. La puerta se abre a través de esa generación. Es una generación puerta, una generación que se abre, que permite que el que está afuera diga yo quiero eso. Nadie quería entrar cuando estaban los hijos de Elí, porque eran hijos de vergüenza. Y en los litigios, en los tribunales, era todo en contra. Pero cuando se levanta esta generación de honra, la gente quiere entrar. Y tu vida será la puerta que Dios va a usar para que el que está afuera diga yo quiero eso para mi vida. Lo quiero para mi casa, lo quiero para mi familia, lo quiero. Pero todo esto, fíjense en que es un suceso detrás del otro. Primero él mantuvo la pureza de su corazón en medio de la corrupción. Segundo, su corazón siempre ardió por pasión por Dios. La llama en su corazón siempre estuvo ardiendo. No permitió que nada los desenfoque de lo que Dios tenía para su vida. Lamentablemente somos especialistas y llenos de excusas. Y como pastor estamos cansados muchas veces de escuchar tantas excusas de por qué tanta gente no hace lo que tiene que hacer. No te sirve de nada. Enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. Enfócate en lo que Dios planeó para vos y lo profético de Dios para tu vida. Y es una generación que con todo eso ahora abre puertas. Y la gente ingresa. Y los miles ingresan. Y ingresan a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque hay una generación que le marca su vida. La pregunta que Dios me da para hacerte en esta hora, ¿está acá esa generación? ¿Está acá esa generación? Si está acá, tengo que decírtelo con todas las letras. Vas a tener que mantener tu corazón en santidad. Vas a tener que mantener tu corazón en pureza delante de Dios. Vas a tener que mantenerte ardiendo por Dios. Vas a tener que tener ese espíritu de Samuel que no permitió. Lo que estaba al lado de él era malo, era realmente malo. Pero él nunca habló, nunca dijo. Él dijo, problema de ellos, se arreglen con Dios. Yo tengo un camino marcado para mi vida. Yo tengo un camino marcado por Dios para mi vida y no me aparto de esto que Dios tiene para mi vida. Y eso le permitió volverse en una puerta. Alguien que abre puerta para que la gente ingrese. La pregunta que te hago de parte de Dios, ¿quién dice, Señor, yo quiero ser esa generación de honra? Yo quiero ser esa generación de honra. Y quiero que lo que toque te honre, Dios. Samuel después se convierte en ese tremendo hombre de Dios, pero que de niño, tal vez jugando, adoraba, servía, y su corazón fue formado para lo que Dios iba a tener. Te declaro esto en el nombre del Señor. Dios no vino para hacerte un religioso o alguien que viene a la iglesia. Dios vino para que tu vida sea una puerta. Dios vino para que tu vida sea una vida de una generación que le honra.